Muy buenos días, chicos. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, primero estoy muy contento por el video que mandaron, por los que se animaron a participar de este 25 de mayo distinto, el que va a ser. Recordemos que estamos ahora en la semana de mayo, ¿no? Que culmina ya en el 25 de mayo. Ayer fue el día de lo que fue la escarapela, ¿tá? Y bueno, hoy precisamente nos toca continuar con esto de que venimos hablando y vamos a empezar a hablar hoy de lo que es las revoluciones hispanoamericanas. ¿Tá? Yo les voy a poner acá un PowerPoint cortito para que ustedes puedan más o menos entender y ir viendo esto que estamos trabajando en el libro desde la página 36 a la página 43. Eso es lo que vamos a trabajar hoy. Ustedes vienen trabajando muy bien, Gurice. La verdad que estoy muy contento como están trabajando. Así que si tienen siempre consulta, realizarlos en los días que tenemos clases, siempre. Bueno, como verán, tengo mi escarapela, que todos deberían tenerla también puesta y colocar en sus casas la bandera para tener el día y celebrar todos juntos lo que es la Semana de Mayo. Bueno, Gurice, para como empezar a hablar un poquito de lo que es el proceso de revolución e independencia de América Latina, tenemos que entender dos cuestiones fundamentales. Como ustedes ven, ese símbolo que todos los países atravesaron casi ya 200 años de independencia, ¿no? Vamos a ver cuáles son las causas. Primero, las causas que tenemos más generales, yo diría, son la influencia de las ideas ilustradas, de lo que es esta idea de la ilustración que después vamos a ver más adelante. La influencia del proceso de independencia norteamericana. ¿Se acuerdan que Gran Bretaña tuvo su proceso de independencia y logró independizarse de Gran Bretaña? Eso provocó un revuelo en todas las colonias, porque claro, las colonias españolas vieron con ojos buenos que Estados Unidos se haya independizado. Además, España colaboró también en lo que fue el proceso de independencia de Estados Unidos. Por eso también Gran Bretaña van a apoyar nuestro proceso de independencia y Estados Unidos también. Además, el descontento de todos los criollos que estaban aquí en América por el proceso político y económico llevado a cabo por la corona. Entre 1808 y 1825 se crearon juntas revolucionarias. ¿Tá? Proclamación de independencia en dos etapas. Primero la guerra de independencia y segunda etapa lo que es la etapa de reinado de Fernando VII. Y por último, la derrota definitiva de los españoles en Ayacucho en 1824. Los principales ideales o ideólogos, podríamos decir, o líderes, van a ser tres personas muy importantes. Hidalgo Morelos, que pertenecía al Virreinato de Nueva España y que seguramente lo han escuchado alguna vez en lo que tiene que ver con México, además de Simón Bolívar, el Virreinato de Nueva Granada, Venezuela, Colombia, Ecuador, y San Martín, obviamente nuestro mayor líder de la revolución, en el Virreinato del Río de la Plata, que involucraba Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. San Martín, y obviamente las consecuencias que tuvo esta independencia va a ser la fragmentación política, enfrentamiento entre los nuevos países independientes, es decir, al dividirse los países, a quebrarse, a no estar bajo un solo virreinato y empezar a, de alguna manera, desarmarse, empezaron a enfrentarse también. ¿Por qué? Y por la cuestión del territorio, los pensamientos diferentes en cuanto a la proyección del país. España pierde todas sus colonias, excepto Cuba, Filipinas, Puerto Rico y los archipiélagos del Pacífico. Esto provoca convulsiones sociales y empieza el nuevo colonialismo. Las causas. Vamos a ver entonces a desglosar cada una de estas partes. Vamos a ver lo que es la ilustración. La ilustración.
La ilustración significaba las ideas de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, de la soberanía, del poder del pueblo. ¿Tá? Y esta idea llega en América a través de los criollos que estudiaron en Europa. En Europa, todos aquellos criollos que fueron a estudiar veían con ojos buenos esto de la ilustración, de la idea de libertad, de soberanía. Influye en todo esto en el pensamiento de los criollos la igualdad y la libertad, fundamentalmente. San Martín estudió en Europa. ¿Tá? Estas ideas no van a ser aceptadas por los españoles, obviamente, por atentar contra sus derechos. Los españoles no querían que sus colonias empiecen a pensar en la idea de libertad, en la idea de fraternidad, de soberanía, la palabra soberanía, el pueblo soberano, ¿no? Donde empieza a tener su poder. Y no eran aceptados por los españoles. Los principales pensadores de la Ilustración de aquel momento, tenemos tres: Montesquieu, Voltaire y Rousseau. ¿Tá? Montesquieu, el espíritu de las leyes, su contrato más importante, su pensamiento, alababa como sistema de gobierno ideal al parlamentarismo y proponía la división de poderes base de la democracia. Miren ya lo que pensaba en aquel momento. El espíritu de la ley, Montesquieu, como sistema de gobierno ideal parlamentario y proponía la división de poderes, ¿no? Que el poder no esté en una sola persona, y rompía con las viejas cadenas de eso del monarca. Voltaire, a su vez, llevaba a cabo un gran labor crítica contra la Iglesia y el absolutismo, es decir, que Voltaire iba más allá, criticaba y cuestionaba el accionar de la Iglesia y cómo se había desempeñado a lo largo de los siglos, y a su vez criticaba el absolutismo ¿de quién? De los reyes absolutos que tienen el poder absoluto. Y Rousseau, con su contrato social, justificaba el poder del rey como un pacto con sus súbditos, ¿tá? Alejándose de la justificación del poder del rey a través de la religión. Considera la naturaleza como maestra inspiradora de cualquier acción. Estas ideas de la Ilustración van a pegar muy fuerte en los líderes de la revolución y en todo lo que va a ser los criollos. La Revolución Francesa, ¿cómo afectó la Revolución Francesa a lo que va a ser la independencia? Obviamente que Francia y sus ideas van a venir muy, muy bien para lo que va a ser la idea de revolución aquí en América. Ejemplo de pueblo que logra quitar la monarquía, es decir, veían cómo los franceses lograron quitar al monarca a través de lo que fue su lucha. Más allá que después vino Napoleón Bonaparte y conquistó nuevamente, estableció un proceso de imperialismo, de emperador, y quiso conquistar el mundo. Más allá de eso, se inspiraron también en el ejemplo del pueblo. La caída de la monarquía absoluta, caída del poder de los reyes. Es decir, cómo veían ellos que los monarcas habían caído por la invasión que hace Francia para llegar a Portugal, necesitaba cruzar por España. Y como España tenía un pacto de amistad con Francia, obviamente que no tuvo ninguna posibilidad de defensa porque permitió que Francia pase por España. Cuando pasa, obviamente que Napoleón decide quedarse también con España. Y esto provoca en todos los españoles un rechazo hacia Napoleón. Cae la monarquía, cae el poder de los reyes. Organización de una nueva forma de gobierno. Se establecieron después de la Revolución Francesa nuevas formas de gobierno que van a llevar, de alguna manera, la idea de que se podía salir de este proceso que era la monarquía. Aplicación de la idea ilustradas. Todos se aplicaron a la idea ilustrada. Como dijimos antes, la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos va a ser fundamental en este proceso de independencia de América Latina. ¿Por qué? Porque es la primera nación que surge después de ser una colonia, la primera nación que se va a independizar de su madre patria, de Inglaterra. ¿Tá? Esto va a causar un ejemplo para toda América, como dije anteriormente. A Estados Unidos fue un ejemplo para América Latina. Se quiere copiar su gobierno federal y su economía industrial. Es decir, América estaba cansada, los hispanoamericanos, los españoles estaban cansados de ser colonia mercantil. Recordemos que
España, con sus colonias, tenía un mercantilismo en el cual sus productos pasaban todo por España y después llegaban aquí. Y nosotros teníamos que enviar los productos hacia España si queríamos venderlos a otras partes. Entonces querían los criollos empezar a tener una producción propia y vender propiamente sus productos. Esta independencia cumple los ideales de una colonia que logra organizarse sin depender de sus metrópolis. Los americanos españoles que estaban aquí, criollos, vieron como buenos ojos eso, porque dijeron, si Estados Unidos puede gobernarse solo, nosotros también podamos poder hacer lo mismo. Obviamente que nadie lo decía, eran todo esto ideas que se daban en un grupo de líderes de América Española que se empezaron a generar, no fue de un día para el otro la revolución, sino que se fueron gestando. Todas estas van a ser ideas para ayudar a independizarnos o a comenzar el proceso de independencia. Obviamente que acá tengo la imagen de las 13 colonias y cómo se fueron separando ese proceso que va a durar de 1776 a 1783. Como antecedente, las colonias establecieron a partir de 1637, eso ya lo vieron ustedes en el libro, ya lo habíamos trabajado al principio, y esto va a servir como para generar una idea de cambio en lo que va a ser el proceso de independencia de América Latina. Las crisis de la monarquía española. Obviamente, España no atravesaba un momento muy fácil. El rey perdía su poder y pasa a manos de Bonaparte. Cuando Francia invade España, obviamente el rey perdió su poder y los españoles desconocieron la autoridad de los franceses. No estaban conformes que sean gobernados por los franceses. Los españoles organizaron la Junta de Gobierno y les permite a las colonias participar demostrándoles que son capaces de autogobernarse. Entonces, la Junta de Gobierno permitieron a las colonias participar. Las colonias pudieron enviar representantes para enviar, digamos, cuál era la idea que tenían los españoles aquí en América y participar de esas juntas que se estaban armando en España en defensa de lo que era el poder del rey. La crisis española aumentó el interés de los criollos por el proceso de independencia. ¿tá? Es decir, que esta invasión va a ser, yo diría, como la gota que rebalsó el vaso en América. La invasión de los franceses a España y haber sacado al rey nos sirvió muchísimo a los criollos y españoles que estaban aquí, porque empezó el proceso de independencia de América Latina. La crisis de la monarquía, Napoleón invade España, yo lo voy a hacer muy resumido, así si usted quiere después lo ven bien. Lo que yo le explicaba, Napoleón invade España, ¿tá? Europa obviamente quedó en un proceso de escenario de guerra. En 1808 las tropas francesas invadieron España, obligaron al monarca español Carlos IV y a su hijo Fernando VII a abdicar a favor de Napoleón. Es decir, se dieron el trono de España a Napoleón Bonaparte, que Napoleón puso a su hermano, alias Pepe Botella, le decían, porque le gustaba tomar mucho. ¿Qué pasó con eso? Se realizó la Corte de Cádiz. En 1810, la situación de España se agravó ante el avance del ejército francés. La Junta Central se disolvió e inmediatamente se formó el Consejo de Regencia, una institución que asumió el gobierno hasta convocar a las Cortes Generales. ¿Qué pasó aquí en América? Las juntas de gobierno de América, desde el momento en que se conoció que los españoles habían sido invadidos por Francia, hubo una reacción unánime a los territorios americanos. El rechazo a la autoridad francesa fue unánime. ¿tá? Todos rechazaron las autoridades francesas. Y se formaron juntas que se declaraban fieles a Fernando VII como el único heredero al trono de Carlos IV, ¿no? Tal como había sucedido en todas las penínsulas. Las cortes que se hicieron en España fueron para defender el reinado de Fernando VII, el único heredero. Esta crisis va a ser fundamental en el proceso Hispanoamérica. El criollismo. ¿Qué es esto del criollismo?
Los criollos eran todos aquellos que eran hijos de españoles que habían nacido aquí y que se habían formado y que habían estudiado, ¿tá? Muchos de ellos habían estudiado en Europa también, y les gustaba participar en lo que era la actividad política, más que nada en todas las colonias americanas. Tenían aplicación de los conocimientos que los criollos lograban obtener a través de sus estudios en Europa, es decir, que los criollos que fueron a estudiar, como el caso de San Martín, a Europa, lograron traer esas ideas y ponerlos en lo que fue las ideas políticas de América. ¿Tá? Hubo un interés particular de lograr sus derechos para buscar una sociedad igualitaria. Los criollos querían que se termine con eso de la nobleza, de aquellos con privilegios, y buscaban una sociedad igualitaria, ¿tá? Con derechos para todos, que no haya privilegios. No tiene nada que ver con la cuestión de que haya por ahí diferencias sociales, sino en la cuestión de que ellos querían que todos tengan derechos, que no existe un rey que tenga privilegio y que todos puedan trabajar para él y mantener como se mantenía la nobleza, sino que lograr una sociedad igualitaria. ¿Igualitaria qué? En el derecho al trabajo, en el que puedan acceder a la educación, en acceder a tener un territorio, ¿tá? Y que no tengan privilegios fundamentalmente. ¿Cuál fue el proceso? El proceso, como vamos a ver, obviamente acá tenemos todos los virreinatos, incluyo acá el virreinato del Brasil, y estos van a proceder, obviamente todos territorios españoles. Virreinato de Nueva España, México se le empieza a levantar en México, Hidalgo de Castilla, en la ciudad mexicana de Dolores, el 16 de septiembre de 1810. Se considera el verdadero inicio de la emancipación mexicana con el grito de Dolores. Proclama realizada en la ciudad de Dolores, realizada por el cura Hidalgo. Ese fue el proceso que comenzó con el proceso de independencia. José María Morelos proclamaron la independencia de México y en octubre de 1814 redactaron la primera constitución, ya en 1814. Pero Morelos, por esta cuestión, fue ejecutado por las tropas españolas. Obviamente que los españoles no se iban a quedar quietos con esta cuestión que los territorios empezaron a independizarse. Cuando España logra recuperar el trono, ¿tá? Ahí comienza su proceso de recuperación de todos sus territorios. Envía tropas a América para comenzar a recuperar sus colonias. Y ahí empieza lo que se llama la guerra por la independencia, donde aparecen dos líderes importantes. San Martín en el sur, Sudamérica, y Simón Bolívar en el norte. ¿Tá? Después del fracaso de la rebelión de Hidalgo y Morelos en 1821, aparece Agustín de Iturbide, que fue nombrado virrey por la corona española. Sin embargo, aliado, patriota Vicente Guerrero independizó a México a través del manifiesto conocido como el Plan de Iguala, llamado también Trigarante, que establecía tres condiciones: la independencia de México, mantenimiento del catolicismo y la igualdad de los derechos para los españoles como los mexicanos. Esto comenzaba ya a quebrantarse el poder. En México. En el Virreinato de Nueva Granada, Simón Bolívar protagonizó el proceso de independencia de Venezuela. Se proclamó la independencia del país en julio de 1811. En la batalla de Carabobo se consolidó la independencia de Venezuela y Ecuador logró su independencia de la mano de Bolívar y José Antonio Sucre en la batalla de Pichincha. En Colombia, el proceso emancipador se inició en julio de 1810 hasta la batalla de Bocaya, que se logra alcanzar la independencia definitiva con Simón Bolívar. ¿Tá? Entonces tenemos Venezuela, Ecuador y Colombia. Se empezaron a independizar, empezaron a gestarse. Nosotros todavía estábamos en un proceso de independencia. Después de la independencia de las tres provincias de Nueva Granada, el Congreso de Angostura decide formar una república federal llamada la Gran Colombia, gobernada obviamente por Simón Bolívar, a quien se conoce con el nombre de Libertador. La Gran Colombia tuvo una vida efímera debido a las diferencias entre republicanos y federalistas. Ahí se empezó a quebrar, se empezó a dividir también el territorio, porque había diferentes ideas, de aquellos que eran republicanos y de aquellos que eran federalistas. El Virreinato del Perú, aquí,
va a ser muy importante para los españoles, primeramente por lo que es los recursos minerales, el oro y la plata. Recuerden que los españoles extraían mucho oro y plata de las minas, y obviamente, a pesar de que su proceso emancipador fue iniciado por José de San Martín, es Simón Bolívar, a través de la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, que logra en 1824 la independencia de este virreinato. ¿tá? La batalla de Ayacucho se considera la última batalla de americana por la libertad, donde logran enfrentar a los ejércitos españoles y lo logran vencer. Y San Martín, por el sur, logra culminar los últimos regimientos españoles que estaban muy fuertes. Los logra vencer, libera Chile San Martín y luego emprende su encuentro hacia Perú. Y ahí tenemos, les dejo un poquitito acá, los distintos años de la independencia. El virreinato del Río de la Plata había recibido 2 invasiones inglesas, 1806 y 1807. Es decir, que nosotros aquí, en este lugar, Virreinato del Río de la Plata, aquí, habíamos recibido 2 invasiones inglesas. En pleno proceso de todo lo que se estaba dando en las guerras de independencia de América Latina, nosotros recibimos 2 invasiones inglesas. Revolución de Mayo y Declaración de Independencia. El 25 de mayo de 1810 y el 9 de julio de 1816 son 2 fechas fundamentales para América Latina, para más que nada el Virreinato del Río de la Plata y especialmente para Argentina, porque los vecinos de Buenos Aires, el 25 de mayo, decidieron elegir sus propios gobernantes. Va a ser la primera vez que la gente comenzaba a elegir sus gobernantes. Se eligió una junta gobernada por el nombre del rey de España, Fernando VII, y se invitó a los ciudadanos del resto del virreinato a enviar diputados. Esto va a ser fundamental porque muchos dicen, el 25 de mayo en realidad, ¿qué pasó? ¿Fuimos independientes? No, no fuimos independientes. El 25 de mayo lo que hicieron fueron elegir un gobierno propio, pero que gobierna en nombre de Fernando VII. ¿Por qué? Porque todavía no estaba bien firme la idea de la independencia. Demoramos un poquito más nosotros en independizarnos. Va a ser recién en 1816. El Virreinato del Río de la Plata, en el Congreso de Tucumán, firmó el 9 de junio de 1816 la Declaración de la Independencia, junto con la ayuda del Ejército de Libertad de los Andes, comandado por Simón Bolívar y también San Martín. Paraguay había logrado con anterioridad su independencia, ya que desde 1811 fue emancipada y gobernada por Gaspar Rodríguez de Francia, y Uruguay también logró independizarse ese mismo año, gracias a un caudillo que va a ser José Artigas. Bolivia fue uno de los países que más luchó hasta alcanzar su independencia, iniciando en 1809 y finalizando hasta 1825 en Sucre. Nosotros, especialmente a lo que va a ser de Argentina, vamos a hablar mucho después. Ahora hacemos algo general. Las consecuencias de esta independencia, obviamente, que van a ser, primero, políticas. Surgimiento de caudillos, empiezan a surgir caudillos, líderes, militares, se proclamaban como líderes y jefes de zonas, porque tenían mucha experiencia política, ¿no? Faltaba también madurez política. Los criollos, a su vez, alcanzaban la independencia y no supieron administrar los asuntos estatales por su inexperiencia. Es decir, que no sabían administrar los estados. Por eso sufrieron yo diría, muchos quiebres, que después vamos a ver cómo se dividen los estados, cómo se empiezan a dividir las ideas, y por eso tardamos tanto nosotros en alcanzar la independencia, por esas divisiones, y después tardamos mucho más, 1853, en alcanzar la Constitución, por esa inmadurez política. Y los conflictos armados, las distintas guerras que existían entre los partidos políticos, tanto liberales como los realistas y federalistas. Los realistas eran aquellos que defendían los colores españoles y los federalistas eran aquellos que defendían la liberación contra España. Las causas económicas, obviamente, fundamental, trae pobreza, porque las naciones recién se estaban formando,
y había una escasez de recursos, todo se dedicaba para los ejércitos, aparece el modelo agroexportador, es decir, que las naciones que estaban surgiendo empezaron a exportar, ¿tá?, su producción ya directamente. Dependencia de la economía inglesa y estadounidense, obviamente que el norte empezó a, de alguna manera, acaparar económicamente y nosotros empezamos a depender económicamente de los Estados Unidos. Y había una desigualdad en la distribución de la riqueza. Los caudillos se enriquecían mientras el pueblo no aumentaba su capacidad adquisitiva y su calidad de vida. Recuerden esta idea que habíamos dicho, la idea de la ilustración, igualdad de derechos y evitar privilegios. Bueno, lamentablemente los caudillos no tuvieron esta idea de aplicarla concretamente, sino que acumularon poder político y económico y aumentaron su poder adquisitivo y dejando también mucha pobreza. Y las causas sociales, obviamente que no terminó con las divisiones sociales. Obviamente existieron durante la colonia muchas divisiones sociales, muchas diferencias. La clase más desfavorecida continuaron luchando por sus derechos y garantías básicas, sobre todo por la tenencia de tierra. Esto siempre va a ser así. Toda esa lucha que se habían puesto para lograr salir de España y lograr sus derechos, se dieron cuenta después que tuvieron que continuar con esta lucha para buscar sus tierras. Y bueno, chicos, llegamos al fin de esta pequeña presentación. La idea un poco es ver cómo se fue gestando, gracias a la idea de la ilustración, este proceso de independencia. Por ahí uno piensa que América logró su hazaña de ser independiente con una cuestión de logística política y de lo que es logística social. Y tiene que ver todo con un poco de cada uno, ¿no? La gran hazaña política que hicieron los libertarios como San Martín y Bolívar, fueron realmente espectaculares. Pero lo que sucedió después dentro de cada colonia o de cada ex colonia, de cada nación que estaba surgiendo, va a ser otro tema. Sus distintos enfrentamientos entre regiones, por los caudillos que empezaban a tener poder y se enfrentaban. ¿tá? Pero todo esto vamos a empezar a trabajar, así que despacio vamos a ir trabajando. Entonces, hoy les propongo trabajar lo que es la página 36 y la página 37 y lo que va a ser la página 38 y 39. Vamos a trabajar con la guía de estudio, lo que dice, expliquen cómo se puede periodizar la Revolución de Independencia Hispanoamericana, quiénes fueron los protagonistas en cada etapa, qué actitud asumió la corona española, y bueno, después les voy a subir el video como lo edité al otro video que ustedes espectacularmente, los que pudieron participar, hicieron. Les puse un toque un poquito más de color, digamos, le agregué una bandera, le agregué una introducción y un final. Que, bueno, espero que les guste y les doy muchísimas gracias por haber participado a todos los que participaron. Me hubiese gustado ver a muchos más, pero bueno, esto es así, al que le gusta participar, participa, al que no le gusta participar, no participa. Mientras tanto, les dejo esta pequeña actividad para ir trabajando para el próximo martes. Recuerden que lo tienen que entregar el próximo martes recién y me pueden consultar el mismo martes a la mañana. Perdón, la entrega es el miércoles. Lo van a entregar el miércoles y me pueden consultar el martes, en todo caso, a la mañana. Nos estamos viendo, chicos, y que pasen un muy, muy, muy feliz 25 de mayo junto a su familia y que estén muy bien, chicos. Me cuesta salir estas cuestiones.